También quiero mencionarle algo más interesante todavía. Le pregunto, ¿el verbo tiene es un verbo en tiempo pasado, presente o futuro? El verbo tiene, porque acá Jesús dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, ¿ese verbo tiene es pasado, es presente o es futuro? Y usted tiene razón, es presente. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que la vida eterna no es una esperanza del futuro. Jesús no está diciendo que la vida eterna es una posibilidad que ojalá alguna vez, algún día lleguemos a tener. No. Jesús está diciendo que la persona que oye su palabra y cree en Él, en ese instante, automáticamente, instantáneamente, tiene vida eterna. La vida eterna que ofrece Jesús es una posesión del presente. No es una esperanza, una posibilidad futura. Es una realidad hoy. Si una persona se arrepiente de corazón, escuchando que es pecador, escuchando que Cristo murió en la cruz para llevar sus pecados, si una persona oye el Evangelio, oye el mensaje de Cristo y cree en Él y pone su fe en Él, en ese instante Dios le perdona todos sus pecados y le da la vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. Otra pregunta. ¿Cuánto dura la vida eterna? ¿Cuánto dura la vida eterna? Usted me dice, es una pregunta innecesaria, porque si es vida eterna significa que dura para siempre. Y yo le digo, tiene razón. Cristo está ofreciendo una vida infinita, una vida sin fin. Él no está diciendo, si oyes y crees, te doy la salvación por unos días, vamos a ver cómo te portas, vamos a ver cómo te va, vamos a ver si eres fiel, si eres obediente, y según eso, puede ser que la mantengas o la pierdas. Porque si Cristo estaría hablando de ese tipo de vida, entonces Él diría aquí, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida condicional, condicional a su obediencia. O Cristo diría, tiene vida temporal, vida a prueba, vida provisional, a ver cómo le va. Pero gloria a Dios, que Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. En ese momento recibe una vida sin fin. Una vida que no la puede perder nunca, porque es eterna. Repito, si no el Señor Jesucristo, si no fuese así, este hubiera sido un momento para aclararlo y para que Él diga, te doy vida condicional. Pero el Señor Jesucristo nos ofrece, bajo estas dos condiciones de oír y creer, el recibir en ese momento la vida eterna, la salvación segura, el perdón de nuestros pecados para siempre jamás. Y para que no haya dudas, y lo que Cristo está diciendo, recuerde, lo está diciendo a líderes religiosos, personas que están creyendo que la salvación es por obras, por obediencia, por fidelidad, por estrictez. Y para que no haya dudas de lo que Él está afirmando, el Señor Jesucristo continúa en Juan 5:24 diciendo, y no vendrá a condenación. Jesús no dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, le doy vida eterna, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación si es que cumple con 5 o 15 requisitos más. No dice. Absolutamente el Señor garantiza que la persona que ya tiene la vida eterna no vendrá a condenación. El juicio final, usted ha escuchado del juicio final ante el gran trono blanco, no es para las personas que ya tienen la vida eterna. El juicio final, ese instante en el cual las personas se presentarán ante su Creador, simplemente para escuchar su sentencia de condenación eterna al infierno, ese juicio ya no es para una persona que ha recibido la vida eterna y el perdón. Por eso Jesús asegura, y no vendrá a condenación. Y termina diciendo, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. En gramática, otra vez,
El verbo ha pasado es un pretérito perfecto. Es decir, nos habla de un verbo que está completo, es decir, una acción completa cuyos efectos se mantienen. Ha pasado. Gloria a Dios, que aquí no dice que el que tiene vida eterna está en un proceso de pasar de la muerte a la vida. Eso no es un proceso. ¿Cuál es el peligro de que sea un proceso? El peligro de que sea un proceso es que algo puede ocurrir y se corta el proceso, se interrumpe el proceso. Aquí en Perú tenemos ese dicho que dice, en la puerta del horno se quema el pan. Eso no le puede pasar a alguien que ya oyó y creyó y recibió la vida eterna. Porque Cristo no dice que ha iniciado un camino, un proceso para, ojalá tal vez pueda salir de la muerte y de la condenación que le espera y pueda tener vida eterna. Cristo no dice eso. Cristo dice que instantáneamente la persona que oyó y creyó y recibió la vida eterna también pasó de la muerte que merecía como pecador a la vida. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios. ¿Qué es la vida? La unión con Dios. Y por eso Pablo dice en Romanos 8 que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que esta verdad tan importante que nos muestra los requisitos, para tener la vida eterna. El tipo de vida que Dios nos ofrece, que Cristo nos ofrece, vida eterna. La seguridad de que no la podemos perder. Esta verdad, estas verdades son fundamentales en el cristianismo. Todo aquello que se disfrace de cristianismo y no enseñe lo que enseñó Jesús es falso. No es cristianismo, es religión, es lo que vivían los judíos. Tomaban algunas partes de la palabra de Dios, le agregaron sus tradiciones, su lógica, sus costumbres, pero cuán lejos vivieron ellos de la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos han procurado establecer su propia justicia, han procurado establecer su propio camino de salvación. Y eso no es posible, porque el Señor solamente ha establecido un medio de salvación y es a través de la fe en Cristo. Yo le invito que si usted es una de aquellas personas que ama a Dios, que busca a Dios, que tiene temor de Dios, pero todavía no tiene la vida eterna segura, yo le invito hoy día a que usted, habiendo escuchado el Evangelio, habiendo escuchado lo que Cristo hizo en la cruz por usted, y habiendo creído en Él, crea en Él, arrepiéntase, confíe solamente en Él, deje de confiar en sus obras, deje de confiar en hombres, deje de confiar en iglesias, ninguna iglesia salva, mi iglesia no le salva, ninguna iglesia salva. Deje de confiar en personas y confíe solamente en Jesús. Si usted en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, pone su fe en el Señor Jesucristo, Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué le parece si hoy día usted pasa de muerte a vida poniendo toda su fe en Cristo?